Bueno, en esta clase vamos a empezar a hablar de las obligaciones de dar cosas ciertas. Por supuesto que ya habíamos en clases anteriores aclarado que las obligaciones se podían clasificar en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Tanto las obligaciones de dar como las de hacer consisten en un hecho positivo y las de no hacer en un hecho negativo. Esto ya lo habíamos visto, ya lo tenemos claro. Hoy lo que vamos a evacuar es el tema justamente de las obligaciones de dar. Su objeto consiste en la entrega de una cosa o de un bien. Y es así que las obligaciones de dar se van a clasificar en obligaciones de dar cosas ciertas, obligaciones de género y obligaciones de dar dinero. Bien, son las tres subclasificaciones de obligaciones de dar. Las obligaciones de género son las que antes se llamaban obligaciones de dar cosas inciertas. Hacemos esa aclaración por si no encuentran con este nombre, nuevo nombre que denomina el Código Civil y Comercial a las obligaciones de dar cosas inciertas. Podemos decir entonces que las obligaciones de dar cosas ciertas, en ellas el objeto que debe entregarse se encuentra individualizado desde el momento mismo en que nace la obligación. Es decir, en el momento en que se constituye la obligación, ya se sabe cuál va a ser el objeto con el cual el deudor va a cumplir la prestación. A diferencia de las obligaciones de género, o antes llamadas obligaciones de dar cosas inciertas, en las cuales el objeto no se encuentra definido en el momento en que nace la obligación, sino que es elegido o es individualizado con posterioridad. Esto lo vamos a ver cuando analicemos en su momento dentro de esta clase las obligaciones de género. Pero volvemos a las obligaciones de dar cosas ciertas, que es la primera categoría que vamos a analizar. Antes que nada vamos a decir que a su vez las obligaciones de dar cosas ciertas, según su función, las vamos a poder clasificar de dos maneras. Obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, por un lado, y por el otro lado, obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño. Bien, entonces, hablando de las obligaciones de dar cosas ciertas, las cuales están reguladas entre los artículos 746 y 749 del Código Civil y Comercial de la Nación, vamos a decir que el principio es que las obligaciones de dar cosas ciertas comprenden no solamente lo principal, sino también a sus accesorios. Y este es el principio que regula el artículo 746 cuando dice que el deudor debe entregarla con sus accesorios. Esto porque se aplica el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por ejemplo, si tengo que entregar un inmueble, también se entiende que comprende las cosas accesorias adheridas a él. ¿Cuáles son los deberes que tiene el deudor de una obligación de dar cosas ciertas? Por un lado, la conservación de la cosa. El deudor debe conservar la cosa en el mismo estado en que se encontraba al contraer la obligación. Y debe realizar los actos que sean indispensables para su cuidado y su conservación. El otro deber que recae en cabeza del deudor es entregar la cosa en el tiempo convenido, ¿sí? Es decir, no solamente va a tener que entregar la cosa, sino también sus accesorios en tiempo y forma. Si no lo hiciese, va a ser responsable por los daños y perjuicios que ello genere. Antes que nada vamos a hacer una aclaración. Siempre para analizar este tipo de obligaciones tenemos que pararnos en la figura del deudor para entender quién es en cada caso el sujeto deudor, ¿sí? En las obligaciones de dar cosas ciertas vamos a tener que diferenciar las dos situaciones que se pueden dar según su finalidad, es decir, ya sea para constituir derechos reales o para restituir a su dueño. En ambos casos vamos a ver que hay una diferencia, si bien después lo vamos a ver que hay una diferencia en cuanto a quién es el sujeto pasivo.
Entonces, vamos a empezar analizando las obligaciones de dar cosas ciertas en la subclasificación para constituir derechos reales. Estas están reguladas en los artículos 750 a 758 del Código Civil y Comercial. Vamos a hacer la aclaración de que en las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, el deudor de esta obligación es el dueño de la cosa. Es decir, quien al momento de constituirse la obligación tiene el título de dueño es quien se convierte en el deudor, porque él es el que va a tener que entregar, va a tener que dar la cosa para que otro constituya un derecho real sobre ella. ¿Sí? Ahora bien, el primer instituto que vamos a tener que analizar cuando estudiamos las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales es el de la tradición. La tradición es la entrega voluntaria de la cosa. Por eso es que el artículo 750 dice: el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición. Esto quiere decir que el acreedor de una obligación de dar cosa cierta para constituir derechos reales, antes de que se efectúe la tradición, lo que va a tener es un derecho a la cosa. Que ese derecho se va a convertir en un derecho sobre la cosa una vez que se le efectúe la tradición, es decir, una vez que el deudor le haga la entrega voluntaria de la cosa. Bien. Este instituto de la tradición proviene del derecho romano, que ¿qué era lo que buscaba? Lo que buscaba era darse publicidad a los actos de transmisión de la propiedad. Es decir, en poblaciones pequeñas, cómo se daba publicidad que un sujeto transmitía a otro la calidad de propietario de una cosa. Bueno, a través de la tradición. Lo que sucedía es que en comunidades muy pequeñas no había ningún inconveniente porque era fácil el efecto de la publicidad. Ahora, cuando se empieza a masificar las comunidades, ya es un poco más complejo que la simple tradición, la simple entrega, sirva de publicidad para que todos sepan en cabeza de quién recae ahora la propiedad de esa cosa, ¿sí? Es decir, que el acreedor ahora tiene un derecho sobre esa cosa. Entonces es que acá se empieza a hablar de que no solamente basta con la tradición, sino que además hay que tener un título. Bien, es decir, el título es el acto jurídico por el cual se constituye o se transmite esa cosa. Y además la tradición, ¿sí? Es decir, el modo, la entrega. Acá en la pantalla ustedes van a ver que hay esta transmisión a través del título del modo está regulada en los artículos 1890, 1892 y 1893. Básicamente lo que dicen estos artículos es que para la transmisión o adquisición de derechos reales sobre inmuebles, el derecho, si bien queda perfeccionado entre las partes mediante el título y el modo, para que sea oponible a terceros, además se requiere la inscripción en el registro correspondiente. Es decir, que a los fines de la publicidad no va a bastar con el título y el modo, con el acto jurídico más la tradición. ¿Por qué? Porque la única manera de que los terceros puedan tomar conocimiento de la transmisión de este bien es si este acto jurídico queda plasmado registralmente. Es por eso que se exige además la escritura traslativa de dominio. Vamos a aclarar que esta inscripción en el registro de un bien inmueble tiene efectos declarativos de derechos. Los efectos pueden ser declarativos o constitutivos de derechos. En este caso, para los bienes inmuebles, esa inscripción tiene efectos declarativos. ¿Por qué? Porque lo que hace es limitarse a declarar que el derecho ya existía con anterioridad, es decir, desde el momento en que se constituyó la obligación. Solo que
una vez que se efectúa la inscripción, ¿sí? O la escritura traslativa del dominio, se torna oponible a terceros. Ahora, para los bienes muebles registrables, por ejemplo, un vehículo, la transferencia que se hace en el registro tiene efectos constitutivos de derecho. Es decir, que el derecho nace a partir de la transferencia, a partir de la inscripción en el registro. Es por eso que hasta que nosotros no hagamos esa inscripción en el registro, esa transferencia, el rodado sigue siendo de propiedad de quien figura en el registro como titular. Bien, eso ténganlo presente. Con relación a los efectos entre las partes, seguimos hablando de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Tenemos que analizar el tema de los riesgos que puede sufrir la cosa. Recordemos que el deudor es el dueño de la cosa en este tipo de obligaciones. Bien, y en cuanto a los riesgos, el artículo 755 lo que nos va a establecer es que el propietario soporta los riesgos de la cosa. Literalmente esa es la definición que nos da la norma. Y también tenemos que analizar qué pasa en los casos de pérdida o deterioro de la cosa. Y ahí vamos a tener que analizar las diferentes circunstancias que se pueden dar en cuanto a si la pérdida se produce con culpa o sin culpa del deudor, tanto en la pérdida como en el deterioro. En cuanto a materia de riesgos, ¿sí?, se aplica un principio que es que la cosa crece y perece para su dueño. Es decir, se pierde para su dueño y si crece porque aumenta, después vamos a ver los casos de mejoras y aumentos, también aumentan para su dueño. Entonces, la cosa puede perderse o puede destruirse siempre y cuando estemos hablando antes de la entrega o también llamada tradición, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la cosa perdida, ¿sí?, o de la pérdida de la cosa. ¿Cuándo sucede esto? Cuando ella se destruye totalmente o desaparece, por ejemplo porque fue robada, o es puesta fuera del comercio por un acto jurídico del derecho, por ejemplo, porque el bien que había que entregar, bien inmueble, fue expropiado por el Estado, ¿sí?, por una cuestión de necesidad, entonces sale del comercio. Entonces, en cualquiera de estas circunstancias se dice que se da la pérdida de la cosa. Y tenemos que distinguir dos situaciones. Si esta pérdida se da con culpa del deudor o sin culpa del deudor. Cuando es con culpa del deudor, el acreedor lo que va a poder hacer es exigir un equivalente en sumas de dinero, bien, más el pago de una indemnización. Ahora, si la cosa se pierde sin culpa del deudor, se extingue la obligación, quedando disuelta para ambas partes sin indemnización. Con relación al deterioro, a diferencia de la pérdida de la cosa sufre un detrimento que disminuye su valor, sin que estemos hablando de la destrucción de la cosa. Y acá también vamos a tener que diferenciar si este deterioro o detrimento en la valuación económica de la cosa es con culpa del deudor o sin culpa del deudor. Si es por culpa del deudor, el acreedor puede optar entre dos situaciones. Una es exigir la entrega de la cosa en el estado que se encuentre, deteriorada, más el pago de una indemnización, o por otro lado lo que puede hacer es no aceptar la cosa y disolver la obligación con el pago de una indemnización. Ahora, si se produce sin culpa del deudor, sucede como en el caso de la pérdida. Bien, se extingue, se disuelve para ambos sin indemnización, o lo que puede hacer es aceptar la cosa en el estado en que se encuentre sin indemnización.
Con relación a los aumentos y mejoras, la cosa antes de que se efectúe la entrega, es decir, antes que se lleve a cabo la tradición, puede sufrir modificaciones que aumenten su valor. Ahora bien, estas modificaciones se pueden deber a causas naturales, y ahí vamos a estar hablando de aumentos, o se puede deber a la acción del hombre, y en ese caso vamos a estar hablando de mejoras. Bien. En cuanto a los aumentos, están regulados en el artículo 752 del Código Civil y Comercial y figura como una mejora natural, ¿sí? Pero es también llamado aumento. Acá el acreedor lo que va a tener que hacer es abonar el mayor valor adquirido por la cosa. Recuerden que las cosas aumentan para su dueño, así como perecen para su dueño, también aumentan. Y si el acreedor no acepta este mayor valor adquirido, se extingue la obligación sin generar ningún tipo de responsabilidad. Supongamos que tenemos que entregar un inmueble que por un efecto natural, un aluvión o lo que fuese, genera una laguna artificial que realza el valor de esa propiedad. Bueno, sería este caso, ¿sí? El acreedor, si quiere seguir adelante con la obligación, va a tener que pagar el mayor valor que esta cosa ha adquirido, y si no, la extingue, pero no genera ningún tipo de responsabilidad en cabeza del deudor, que es el dueño de la cosa. En cuanto a las mejoras, están definidas en el artículo 751 y las mejoras se van a poder clasificar conforme a lo que dice acá en la pantalla. Recuerden que las mejoras son aquellas modificaciones que aumentan el valor de la cosa, pero ya no por una acción de la naturaleza, sino por una acción del hombre. Entonces, las vamos a poder clasificar en mejoras necesarias, en mejoras útiles y en mejoras suntuarias. Las mejoras necesarias son aquellas que hacen a la conservación de la cosa. Tienen que ser abonadas por el deudor, porque recuerden que uno de los deberes del deudor es conservar la cosa, ¿sí? Además de entregarla en el tiempo convenido. Por lo tanto, no tiene derecho a percibir el valor que haya introducido para esa mejora que hace a la conservación de la cosa, porque era una de sus obligaciones o de sus deberes. Ahora bien, las útiles son mejoras que introduce el hombre y que aprovechan a cualquier poseedor de la cosa. Por ejemplo, instalar un aire acondicionado, o un equipo de calefacción, o un equipo de climatización. Recuerden que el principio es que el deudor tiene que mantener la cosa en el mismo estado en que se encontraba. Entonces, incorporar esta mejora va a generar que, si el acreedor pretende conservar la mejora, le debe abonar al deudor el costo de la mejora, pero con el límite de el mayor valor adquirido por la cosa. Es decir, supongamos que esta mejora útil, la instalación de un equipo de climatización, salió 10.000 pesos y la propiedad aumentó por esa incorporación de la cosa 20.000 pesos, lo que va a tener que pagar es el valor de la mejora, 10.000. Ahora, si la incorporación de esta mejora no aumenta el valor de la cosa, lo que va a tener que seguir pagando es el mayor valor adquirido por la cosa. O sea, depende de cuál sea el tope. Bien. También el acreedor, si no la quiere, le puede exigir al deudor que entregue la cosa y que la retire, siempre y cuando no sufra un daño la cosa al quitarla. Bien. Ahora, las mejoras suntuarias son mejoras de mero lujo que introduce el hombre. Por ejemplo, la construcción de un jacuzzi, ¿sí? Igual que lo que sucede con las útiles, le puede exigir el acreedor al deudor que las retire o también puede pagarlas. Si las quiere conservar, las va a tener que pagar. Y en cuanto a los frutos, los vamos a poder definir como el producido de la cosa sin que se altere
la cosa en sí misma y que pueden ser naturales o civiles. Los civiles son los que tienen que ver, por ejemplo, con la generación de una renta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el principio? Es el que está regulado en el artículo 754, que lo que nos dice es que hasta el momento de la tradición, los frutos percibidos le pertenecen al deudor, que es el dueño de la cosa. Bien. Los pendientes le corresponden al acreedor. Es decir, a partir de la tradición, los frutos que se devenguen le van a corresponder al acreedor. Por supuesto que una vez que se hace la tradición, si hubiese frutos percibidos no devengados, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, una deuda de alquileres, se entiende que le van a corresponder al deudor que hasta el momento de la tradición era el dueño de la cosa. En la pantalla anterior habíamos hablado de los efectos entre las partes. Ahora acá vamos a ver los efectos con relación a terceros. Porque puede suceder que el deudor haya comprometido a constituir derechos reales para con diferentes personas, ¿sí? Para con diferentes acreedores. Entonces se va a suscitar la cuestión de quién tiene preferencia a la hora de establecer la transmisión de ese derecho. Y acá vamos a tener que diferenciar dos situaciones. Si estamos hablando de bienes muebles o si estamos hablando de bienes inmuebles. Y justamente acá el articulado nos va a salvar todas las dudas en cuanto a la preferencia. El propio código nos va a dar cuáles son las pautas que vamos a tener que analizar. El 757 lo que dice es que en el caso de los bienes muebles, si varios acreedores reclaman la cosa mueble prometida por el deudor, siempre y cuando sean todos de buena fe y a título oneroso, tiene derecho, primero, el que tiene el emplazamiento registral precedente, siempre y cuando que estemos hablando de bienes muebles registrables. Es decir, el primero que lo registró a su nombre va a tener preferencia. Segundo, el que recibió la tradición de la cosa, si el bien no fuese registrable, es decir, el que la recibió va a tener preferencia respecto al resto. Y en tercer lugar, dice el inciso C, en los demás supuestos, el que tiene el título de fecha anterior, de fecha cierta anterior. Es decir, si ninguno tuvo la tradición y no es un bien registrable y no se registró, ¿quién va a tener preferencia? El que primero tenga el documento de fecha cierta anterior. Y lo que nos va a decir este artículo, el artículo que sigue, que es el 758, es que el acreedor de buena fe que resulta frustrado en su derecho conserva su acción contra el deudor para reclamar los daños y perjuicios sufridos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, el acreedor frustrado, ¿sí? Si no se da alguna de las situaciones del artículo 757, lo que puede hacer es impugnar el acto de la transmisión y plantear la nulidad para buscar justamente que esa cosa se transmita a su propiedad. Pero si no puede, ¿sí? Porque se da alguna de estas circunstancias, le queda latente la acción de daños y perjuicios contra su deudor por haber transmitido la cosa en fraude a varios acreedores, causándole un perjuicio. Con relación a los inmuebles, acá la cuestión está salvada en el artículo 757. Dice, si varios acreedores reclaman la cosa inmueble prometida por el deudor, vuelven a lo mismo, siempre y cuando sean todos de buena fe y a título oneroso, tiene mejor derecho, primero, el que tiene el emplazamiento registral y la tradición. En segundo caso, si no se da la situación anterior, el que ha recibido la tradición. En tercer supuesto es el que tiene el emplazamiento registral precedente, ¿sí? El primero que lo registró. Y en los demás supuestos, el que tiene el título de fecha anterior, fecha cierta anterior.
Ahora bien, vamos a pasar a analizar las obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño, que es el otro supuesto en que se clasifican las obligaciones de dar cosas ciertas. Acá se invierte el papel del deudor, porque acá el deudor ya no es el dueño de la cosa, sino que el dueño de la cosa acá es el acreedor, ¿sí? A él se le tiene que restituir la cosa. El típico ejemplo es el contrato de locación, ¿bien? De un supuesto de obligación de dar cosa cierta para restituir a su dueño. Recordemos que el dueño de la cosa acá es el acreedor, a diferencia de la situación anterior en la cual el dueño de la cosa era el deudor. Y esto va a estar regulado en el artículo 759, que nos va a hablar de las obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño, hasta el artículo 761. Dice, en la obligación de dar para restituir, el deudor debe entregar la cosa al acreedor, quien por su parte puede exigirla. Bien, el típico caso, vuelvo a repetir, del contrato de locación, en el cual venció el contrato, hay que restituir, el inquilino tiene que restituir al locador la propiedad de la cosa. También tenemos que analizar qué pasa con la pérdida y el deterioro y con los aumentos y las mejoras. Y acá también vamos a tener que hacer esa distinción en cuanto a si la pérdida sea sin culpa del deudor o con culpa del deudor, si la pérdida de la cosa que se tiene que restituir a su dueño sea sin culpa del deudor, el acreedor va a tener que soportar la pérdida. Recuerden que las cosas se pierden para su dueño y se disuelve la obligación sin responsabilidad. Ahora, si la pérdida se produce por culpa del deudor, el acreedor, que volvemos a repetir es el dueño de la cosa, reclama su equivalente más daños y perjuicios. También la cosa se puede deteriorar, y en este caso también vamos a tener que hacer esta diferenciación. Si es sin culpa del deudor, el acreedor puede recibirla como está. No es que puede, debe recibirla como está y no tiene derecho a generar ningún tipo de daños y perjuicios, es decir, que no hay responsabilidad del deudor. Y si el deterioro se da por culpa del deudor, el acreedor le puede exigir la entrega como está, más una indemnización por daños y perjuicios, o puede rechazar la recepción, disolver la obligación y reclamarle por los daños y perjuicios que se le han generado. En cuanto a los aumentos y mejoras, es similar el análisis al caso de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Así que ahí no hay demasiado que ahondar. Y con relación a los efectos respecto de terceros, ahí nos vamos a regir por el artículo 760, que básicamente lo que nos va a decir es: con relación a terceros, cuando la obligación de dar cosas ciertas tiene por fin restituirlas a su dueño, si la cosa es mueble no registrable y el deudor hace a título oneroso tradición de ella a otro por transferencia o constitución de prenda, el acreedor no tiene derecho contra los poseedores de buena fe, sino solamente cuando la cosa le fue robada o ha sido perdida. En todos los casos los tiene contra los poseedores de mala fe. ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a traducir este artículo 760. Cuando el deudor, ¿sí?, en vez de transmitírsela al acreedor dueño de la cosa, se la transmite a otro, ¿sí?, se la restituye a otro, el dueño de la cosa, que es el acreedor, tiene un límite de su acción. Y el límite es el subadquirente de buena fe y a título oneroso. Es decir, estamos hablando de bienes muebles no registrables, ¿sí? Es decir, contra ese no tiene ninguna acción para que la cosa vuelva a su posesión. Es decir, cuando el deudor, vuelvo a aclararlo, en vez de restituírsela al acreedor dueño de la cosa, se la entrega a un tercero,
¿sí? Si este tercero es de buena fe y a título oneroso, el acreedor dueño de la cosa no tiene acción contra este para restituir la posesión de esa cosa. Sí va a tener una acción contra el deudor, ¿sí? Pero no contra este tercero porque es el límite que establece el 760 es el subadquirente de buena fe y a título oneroso. Ahora, eh, respecto de lo que dice el artículo 761, dice, si la cosa es inmueble o mueble registrable, el acreedor tiene acción real contra terceros que sobre ella aparentemente adquirieron derechos reales o que la tenga en posesión por cualquier contrato hecho con el deudor. Entonces, cuando estamos hablando de bienes que son muebles registrables o bienes inmuebles, ¿sí? Acá sí va a tener acción para atacar al que hoy tiene la posesión de la cosa a través de lo que se llama acción de reivindicación, ¿sí? Porque al estar registrado ese bien mueble o inmueble, el único que puede realizar una transferencia o una escritura transitiva de dominio es el acreedor propietario. Entonces, ahí sí va a tener una acción de reivindicación porque si bien él va a seguir conservando el título, ¿sí? Lo que no tiene es la posesión. Lo que vamos a hablar entonces ahora es de las obligaciones de dar cosas inciertas o, como están denominadas hoy en el Código Civil y Comercial, de género. Acá lo que nos vamos a encontrar es que la cosa está determinada solo en su especie y en su cantidad. Bien, entonces, si está determinada solo en su especie, se va a estar refiriendo a las cosas no fungibles, y si está determinada en su cantidad, se va a referir a las cosas fungibles. Las cosas fungibles que están definidas en el artículo 232 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las cosas no fungibles, ¿sí? Es decir, son aquellas que no son intercambiables entre sí. ¿Por qué no son intercambiables entre sí? Porque tienen características, subespecies dentro del género que impiden que se puedan sustituir por otras cosas dentro del mismo género. Les voy a dar un ejemplo burdo. Supongamos que decimos que el deudor tiene que entregar un aparato reproductor de DVD con formato 3D. Es decir, dentro del género reproductor de DVD vamos a ver que hay subespecies, ¿sí? Que además reproducen en formato 3D. Es decir, si bien estamos hablando de un DVD común y un DVD con reproductor de 3D son dentro del mismo género lo mismo, no son sustituibles el uno con el otro porque en el segundo supuesto tiene características, ¿sí? Que permiten subclasificar la especie y que no permiten que la entrega de un DVD común sea igual que la de uno que reproduce con formato de 3D. ¿Se entiende la diferencia? Por eso es que el artículo 232 lo que dice es, son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a todo individuo de la misma especie y pueden sustituirse las unas por las otras de la calidad y en igual cantidad. Esto lo que quiere decir es que cuando hablamos de cosas fungibles, son cosas sustituibles las unas por las otras. Supongamos que decimos un kilo de harina. Bueno, un kilo de harina es igual este kilo de harina que otro kilo de harina, ¿sí? Por eso es que, hecha esa aclaración, decimos que cuando se refiere a cosas no fungibles, se caracterizan por la particularidad de su objeto, lo cual es esencial al requisito de su determinación. Por eso es que acá hablamos de, en el inciso A que aparece en la pantalla, de la elección de la cosa. ¿Quién realiza la elección? Bueno, acá depende de lo que hayan convenido las partes. Recuerden que las partes, por el principio de la libertad de contratación, pueden establecer que la elección recaiga
en cabeza de cualquiera de las dos, tanto el deudor como el acreedor. Es decir, ellas pactan cuál va a ser la elección que se va a practicar dentro del género, ¿sí? Siempre que estemos hablando de cosas no fungibles, es decir, no sustituibles las unas por las otras. Y en caso de ausencia de acuerdo, se entiende que la elección le corresponde al deudor. Este es el principio. Ahora bien, antes de que se lleve a cabo la elección, seguimos hablando del primer supuesto, que es de las obligaciones de género correspondiente a cosas no fungibles, es decir, no sustituibles unas por otras. Antes de la elección que realice cualquiera de los dos, vamos a ver qué es lo que dice el artículo 763. Dice, antes de la individualización de la cosa debida, el caso fortuito no libera al deudor. Es decir, que hasta el momento que se lleve a cabo la individualización, no libera al deudor el caso fortuito. Y después de hecha la elección, se aplican las reglas sobre las obligaciones de dar cosas ciertas. Es decir, una vez que se practica la elección, ya salimos de la incertidumbre de cuál va a ser la cosa con la cual se va a cumplir la prestación y se trata de una obligación de dar cosa cierta. Para que tengan en claro, hablamos de cosas que no están individualizadas sino por su género, ¿sí? Por eso son de género. Diferente es cuando yo digo, bueno, voy a comprar esta casa, la que está ubicada en tal calle, en tal altura. Bueno, ahí la cosa es cierta, pero diferente es cuando yo digo un celular que tenga 4G o no sé, que tenga tantas tal capacidad, ¿sí? Es decir, hay que ver si se puede sustituir o no, porque es lo mismo este celular que otro. En esto repara esto de las obligaciones de dar cosas inciertas o de género. Cuando están determinadas por un género y no son fungibles, es decir, que tienen características particulares dentro del género que no permiten sustituir uno por otro, porque no es lo mismo que digamos un teléfono celular 4G de tal capacidad, no sé, 256, que además sea de la marca X modelo tanto, que digamos un teléfono celular 4G de tal capacidad, 256, de la marca X, pero no aclaremos el modelo, ¿sí? Entonces, ahí no es sustituible, ¿sí? Porque si a mí se me comprometen a entregar un teléfono marca X de tal capacidad, modelo, no sé, 8, 8 Plus, y después me entregan uno que es de la misma marca, de la misma capacidad, pero es 7, ¿sí? Entonces no es sustituible, no estarían cumpliendo. Por eso es que, pero el tema es que no sabemos si va a ser el teléfono A, B, C o D, no importa dentro del género cuál va a ser el teléfono con el que se tiene que entregar y cumplir la prestación, hasta el momento de la elección de la cosa que ya aclaramos lo pueden pactar las partes y en caso de que no lo hayan pactado le corresponde al deudor. Con cuál de esas cosas va a llevar a cabo la elección y va a cumplir la prestación. Y en ese caso ya estamos hablando de una obligación de hacer. En cuanto a las obligaciones de género correspondientes a cosas fungibles, es decir, sustituibles unas por otras, tienen por objeto cosas que se pueden sustituir entre sí. Acá lo único que importa solamente es la cantidad, el peso y el volumen. Supongamos que decimos 1 kilo de harina 3 ceros. Bueno, este kilo de harina 3 ceros, o este kilo de harina 3 ceros, o este kilo de harina 3 ceros son exactamente igual, son sustituibles. Bien, con lo cual, siempre que se cumpla la cantidad, el peso y el volumen, vamos a estar cumpliendo con esta obligación de dar cosa incierta o de género, caracterizada porque hablamos de cosas fungibles. Ahora bien, acá no hablamos de una elección, sino de una individualización.
Y esta individualización entonces va a consistir en contar, en pesar y medir lo que hay que entregar al acreedor. Una vez que se lleva a cabo la individualización, se transforma en una obligación de dar cosa cierta, como habíamos aclarado en el caso anterior. Bueno, hasta acá este capítulo y seguimos la clase siguiente.